Hoy, 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 mira que esa bola, la bola donde vive ese nene. Ese nene es mi vecino. Él vive en esa casa. ¿Dónde está esa casa? La casa está en la calle. ¿Dónde está la calle? Está en la ciudad. ¿Dónde está la ciudad? Está al lado de un río. ¿Dónde está el río? Está en Argentina. ¿Dónde está Argentina? Está en América del Sur, el continente americano. Cerca del océano, de la tierra más distante de todo el planeta. ¿Y cómo es el planeta? El planeta es una bola por crecer. Queremos agradecer en particular la presencia del compañero José Luis Pacheco. Nos encontramos con un militante, como dicen los gallegos, de tomo y lomo. Y es una oportunidad que yo creo que no tenemos que desaprovechar para discutir entre nosotros todas las cosas que querramos. Es realmente un honor y un placer para mí compartir esta tarde con ustedes. Y quiero agradecer a los compañeros del CIESE Mandel Ugarte pues, por habernos invitado a esta serie de encuentros, por haber editado nuestro libro que primigeniamente se llamó Sistema Capitalista Mundial y Polo de Poder Latinoamericano, y que aquí le hemos puesto Venezuela y la Unidad del Sur. Lo primero es que la revolución venezolana, nosotros la catalogamos como una revolución, se produce dentro del marco de una crisis general del sistema capitalista mundial. A nuestro juicio hay un sistema mundial que tiene una serie de elementos, que tiene una estructura en forma de red, relaciones sociales, que son las estructuras. Las estructuras son elementos y relaciones, y los elementos a nuestro juicio son relaciones del pasado que se han corporalizado de alguna manera en edificios, en construcciones, en carreteras, en una manera de ocupar el territorio, en una manera como han emergido las instituciones que manejan las relaciones sociales dentro de ese territorio. Entonces, Venezuela se llega a un momento de ruptura del orden, de una necesidad de cambio, como consecuencia de esa situación que tiene el sistema mundial, también de cambio, de inestabilidad, lo que se llama sistémicamente un momento de bifurcación, o sea, donde un sistema llega a una inestabilidad tal por la marcha de sus tendencias que no tiene más remedio que transformarse en otra cosa, buena o mala, peor o mejor que la anterior, pero que tiene que transformarse. La sociedad humana es un sistema, y que ese sistema tiene, lo que decía antes, un patrón organizacional, que es la red, funciona en forma de red como todos los sistemas vivos, y que tiene un proceso vital, que en el caso de los sistemas humanos es la cultura. La cultura es lo que le da a los humanos, o lo que le da a las cosas por parte de los humanos un significado. O sea, las cosas significan algo a través de la cultura. Y lo que las cosas signifiquen para nosotros es lo que nos motiva a actuar de una o de otra manera. O sea, la dotación de significado es fundamental. Y por eso la lucha ideológica, la lucha política apoyada sobre la cuestión ideológica, es fundamental para poder cambiar los significados. Cada individuo es como yo digo que es como una bolita bueno, de piel que lo separa totalmente del resto de la naturaleza y de los otros hombres. Y esas bolitas se van interrelacionando en lo social. Entonces el hombre es una unidad dialéctica, lo que podríamos llamar la naturaleza humana, donde se compone de una contradicción entre el ser individual y el ser social. El hombre indisolublemente a través de toda la historia, desde que emergió de la animalidad hace más o menos 150.000 años, es esa contradicción. Y esa contradicción a la vez se mueve sobre otra mayor, que es la que existe entre la sociedad y la naturaleza. Y siempre ha habido una especie de lucha entre socialismo por una parte, que decía la prevalencia en esa contradicción de lo social, y el individualismo por la otra, que es la prevalencia en esa contradicción de lo individual. Esa lucha entre lo social y lo individual
ha caracterizado también a la sociedad humana a través de toda la historia. Esto ha hecho, o esto produjo, hace más o menos 10.000 años, una cantidad parecida a este tiempo, que aparecieron lo que se llaman las civilizaciones. Fue realmente la manifestación ya práctica de los modos de producción tributarios, o sea, donde una clase dominante, que ya tenía el dominio de la propiedad privada sobre la tierra y el control militar, comenzó a extraer excedentes por la vía tributaria de la mayoría, y se formaron los modos de producción tributario. Estos modos de producción tributario rigieron sobre el planeta a plenitud hasta el siglo XV de nuestra era, que es cuando aparece el modo de producción capitalista. Los modos de producción se caracterizan, a nuestra manera de ver, por lo que llamamos la reproducción social, o sea, la manera como la sociedad se reproduce. Hay 5 elementos o 5 componentes que determinan, condicionan y son producto al mismo tiempo de la manera como se reproduce la sociedad, que son las actividades productivas, son las cosas que la sociedad produce a través de la historia. El otro ámbito son los servicios sociales, los servicios de salud, de educación, de información. Necesitan también unos instrumentos de gestión, o sea, tanto, vamos a decir, los mecanismos bajo los cuales se hace la producción social, sean empresas, sean comunidades, lo que sea, necesitan necesariamente un mecanismo de gestión y necesitan también una intermediación comercial y financiera. Estos 4 elementos, entrelazados dialécticamente, concatenados, componen el movimiento de la sociedad a través de la historia. Pero este movimiento de la sociedad se ha hecho siempre sobre el territorio. No es independiente, sino al contrario. Está totalmente compenetrado con la ocupación del territorio. Entonces, el 5.º elemento son lo que nosotros llamamos las infraestructuras territoriales, que son el manejo de la energía, el manejo del agua, los transportes, cómo nos comunicamos entre uno y otro poblado, los asentamientos humanos, cómo nos asentamos, cómo vivimos, y los sistemas de comunicación e información que han venido variando. Estos 5 elementos, las actividades productivas, los servicios sociales, los instrumentos sociales, la intermediación y las 5 infraestructuras, es lo que componen dialécticamente los modos de producción. Todos ellos guiados por la cultura. O sea, lo que motoriza todo esto es la cultura, que es la percepción que se tiene de las cosas y que a la larga se transforma en una relación entre el territorio, la sociedad, que se mueve dentro de estos 4 elementos, y el Estado, que es lo que guía pues la ideología y la política. El sistema capitalista mundial, a través de los 500 años que lleva, ha transformado al planeta en países centrales y países periféricos. La riqueza, el poder se ha concentrado en los centrales y la pobreza se ha concentrado en los periféricos. Es lo mismo que países dominantes y países dominados. El que los países en el cuadro mundial ocupen una posición de dominante o de dominado depende, a nuestro juicio, de la interrelación entre estos 5 elementos que llamamos los 5 monopolios o los 5 factores que permiten o que manejan la jerarquización de los países dentro del sistema mundial, que son el control y manejo de la ciencia y la tecnología, el control y manejo de los flujos financieros, el control y manejo de los recursos naturales, el control y manejo de la información y la comunicación y el control de las armas. Esto permite precisamente que haya una jerarquía y son los elementos que se manejan para las hegemonías dentro del sistema mundial. Hay una tríada que compone pues lo que se llama el mundo occidental hoy día, y que esos países son los hegemónicos, son los centrales, los que tienen más cada día tienen una cantidad mayor, los que tienen menos cada día son más numerosos, y por eso el sistema se va haciendo como asintótico, y es lo que creemos nosotros que en líneas generales y fundamentalmente genera la crisis. Cifras, por ejemplo, como que la distancia que hay entre la posesión de riqueza entre los países centrales y los periféricos en el siglo XIX, en 1800, era de una relación de 2-1. Al terminar el siglo XIX, en 1900, era de 20-1 aproximadamente. Y al terminar el siglo XX, era de 65 o 70-1. La otra constante
es el racismo, o sea, es el no entender que todos somos iguales, sino que hay una diferencia por el lugar que se ocupa. No necesariamente el racismo se refiere a la raza, al color. Inclusive en el mismo tiempo que había ese racismo por color, también lo había sencillamente por diferencia de espacio, como la diferencia racista que había entre los ingleses y los irlandeses, siendo ambos gente del mismo color, con los ojos azules, etc. Entonces, racismo, patriarcado, desigualdad y desequilibrios y daño ecológico son constantes del sistema capitalista. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, Venezuela surge como una nación petrolera muy poderosa. Éramos el primer exportador de petróleo del mundo, ¿verdad? Sin embargo, éramos un país con mucha pobreza, un país con muchas diferencias sociales. Y se produce en el año 1943, en plena Segunda Guerra Mundial, bajo un gobierno democrático, pero manejado por un militar, que era el general Isaías Medina Angarita, una serie de leyes tendentes a menguar esta pobreza. Se produce una ley de hidrocarburos y se establece también una ley de reforma agraria y otra serie de mecanismos tendentes a mejorar la situación y a hacer más democrática la sociedad venezolana. Este gobierno es derribado en 1945 por un golpe de Estado. Hacen un régimen muy populista. Nosotros diríamos muy bullanguero, sin ir realmente a la esencia de los problemas, pues, sin atacar los problemas de fondo. Pero que pone en movimiento realmente a las masas, en mucho movimiento popular. Y ese gobierno es derrocado en 1948. Algo, no hay ningún encuentro, no hay ninguna violencia, sino que son derrocados fríamente. Y se establece un gobierno que se llamaba en aquella etapa desarrollistas, manejado por un militar, coronel en el momento que toma el poder, y luego llamado el general Marcos Pérez Jiménez, que durante 8 años ejerce una dictadura blanda, una dictadura no violenta como la que conocieron ustedes, y que produce en el país muchas obras. Era de quienes creía de que haciendo grandes obras de infraestructura los países podían moverse dentro de la jerarquía. Y tuvo una actitud latinoamericanista. Fue derrocado entonces en el año de 1958, también por un movimiento cívico-militar propiciado directamente por los Estados Unidos. Se habían aliado con Pepe Figueres, con Muñoz Marín en Puerto Rico y con otros dirigentes, y habían hecho esa especie de intente pro-estadounidense y anticomunista que marcó a América Latina durante muchos años. Comenzó allí, en el año 60, con esas elecciones, un periodo que nosotros llamamos el Pacto de Punto Fijo, porque fue una quinta que se llamaba así, donde hicieron un pacto los partidos políticos del establecimiento para gobernar el país con alternabilidad. Ganaban uno, ganaba el otro, se cambiaba uno, él estaba en oposición, pero el sistema estructuralmente permanecía igual. Hasta que se llega a una crisis muy profunda, se exige por la nacionalización del petróleo, empiezan a haber movimientos populares, plantean la nacionalización del petróleo en el año 1974, con lo cual se indemniza de una manera muy fuerte a las compañías petroleras, y aquello en el fondo constituyó un gran negocio para quienes nacionalizaron y para quienes fueron nacionalizados. Bueno, y se crea la empresa PDVSA en aquel momento, y comienza un periodo de nacionalización del petróleo. Esta nacionalización demostró una cosa que ya se sabía, pues que el país estaba manejado por una serie de corporaciones que tenían vida independiente y que se llevaban la mayor parte del presupuesto para dirigirlo a su manera y para beneficio de la mayoría de los dirigentes de todas y cada una de estas corporaciones. Esas corporaciones son PDVSA por una parte, el clero por la otra, las Fuerzas Armadas, las universidades, ¿no? Y lo que podríamos llamar el sistema bancario y el aparato del Estado, la burocracia. Esas corporaciones que mira cada una hacia adentro, hacia sí misma, que tiene sus propias leyes y movimientos, son las que se reparten fundamentalmente los ingresos que el país tiene.